Organización Libertas. www.libertas.uy. Guión y conducción de Rubén Moyano. Bueno, seguimos, estamos en el CX30 Radio Nacional, ya está con nosotros el doctor Edinson González Lapeyre, grado 5 en Derecho Internacional Público Privado, docente, catedrático de Derecho Marítimo y Portuario, asesor letrado inclusive de la Academia Internacional de Derecho de La Haya, y bueno, y un currículum impresionante que haríamos el resto del programa para dar el currículum de una eminencia en nuestro país en materia jurídica. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido, buen lunes. Lo mismo digo, muchas gracias, buenos días. Doctor, ¿cuántos temas hay que vamos tratando con usted y que siempre es conveniente repasarlos, revisarlos como hicimos el lunes próximo pasado, cuando usted nos dio un muy interesante panorama general de la historia de los tratados y especialmente del control del mar territorial del Río de la Plata, el control, bueno, o el no control que Uruguay hizo respecto al emisor subacuático que se está construyendo en Buenos Aires? Y usted me planteaba que es también interesante ver qué está pasando con esa hidrovía Paraná, y con lo lacustre de esa hidrovía, ¿no? Que parecería ser como una gran autopista que se quiere hacer marítima, eso corre por mi cuenta esas palabras, y qué puede pasar ahí, por ejemplo. Bueno, yo en realidad me quería referir a lo que denominamos en 1970 el corredor fluvio lacustre. Uh-huh. Es decir, este es un proyecto que se inició en 1970 en una comisión técnico mixta de la Laguna Merín que presidía el embajador Carlos Manini Ríos, tío del actual senador de Cabildo general Guido Manini Ríos, uh-huh. y lo integraban el coronel ingeniero Conrado Serrentino, el ingeniero Glumbicev y el que habla. Uh-huh. Se pensó que podía ser sumamente provechoso para ambos países el establecer un corredor fluvial, uh-huh. en primera parte y después lacustre, desde partiendo de Charqueada, General Enrique Martínez, podía ser del río Tacuarí o del río Cebollatí, llegar a la Laguna Merín a través del canal de San Ildefonso, pasar a la Laguna de los Patos y de ese modo tener acceso no solamente al puerto Río Grande, sino fundamentalmente a la ciudad de Porto Alegre. Ese proyecto durmió el sueño de los justos durante mucho tiempo y fue reflotado hace unos 10 años. Recuerdo perfectamente los trabajos efectuados por el capitán de navío Maceo en ese sentido, y últimamente tenemos por un lado un empresario como el señor Carlos Foderé, que es el titular de la empresa Fadisol, que están en la misma línea. Así tendríamos dos terminales portuarias, una en Charqueada, es decir, en la localidad de Enrique Martínez, y otra en el río Tacuarí. Le destaco que para el señor Carlos Foderé, el desarrollo de este proyecto implica crear una herramienta que puede potenciar la producción del noreste uruguayo y que hará crecer producciones agropecuarias de varios departamentos del país. Yo coincido con eso, claro. Creo que puede ser una palanca de desarrollo de esa zona y además, sobre todo, abaratar los costos de exportación de nuestros productos. Claro. Tengamos en cuenta que el Brasil es el número 3, es decir, nuestro país exporta al Brasil un contingente de productos muy importantes y naturalmente en esos productos hay un costo de transporte de flete que podría abatirse significativamente si se instalase una terminal portuaria en esas dos localidades o mediante el sistema de un convoy de barcazas que transportara la carga hasta esos destinos. ¿Qué proyecto? Creo, así es cierta, que es un proyecto muy bueno. Muy bueno. Cuenta con el aval del señor presidente de la República, el doctor Luis Alberto Lacalle Pou. Hola. Se cortó la comunicación, me parece. Qué interesante proyecto está planteando el doctor Edinson Lapeyre.
Y ahí habría abaratamiento de costos, habría justamente obra de infraestructura, habría la convocatoria a empresas como las que mencionó y seguramente otras. Vamos a restablecer la comunicación en un instante con el doctor Lapeire. Y bueno, nos estaba diciendo que incluso se cuenta con la aprobación del actual presidente de la República, el doctor Luis Lacalle Pou. Yo recuerdo que el doctor Lacalle, el actual presidente, en campaña electoral, insistentemente a través de distintos medios de prensa, habló en profundidad de la necesidad de puertos de cabotaje, del desarrollo de otras terminales portuarias para el país, eso acompañado también del desarrollo de una caminería muy apta para el transporte precisamente de productos, de bienes. Eso generaría nuevas rutas, desahogaría la hiperactividad del puerto de Montevideo y haría un abaratamiento de costos. Ese abaratamiento de costos le permitiría mayor competitividad precisamente a nuestras exportaciones, a nuestros productos. Estoy resumiendo de algún modo el aspecto potencialmente comercial y económico y las consecuencias muy positivas que aparejaría para el Uruguay. En otra magnitud, Brasil está encaminado a un proyecto de esas características, es decir, un proyecto de infraestructura muy ambicioso. Hola, ¿cómo le va, doctor? Estaba un poco haciendo un resumen de lo importante. Tenemos inconvenientes. Hola. Hola, ¿me escucha? Hola. ¿Me escucha, doctor? ¿Me escucha? Ahora sí. Ah, perfecto. Estaba haciendo un resumen de lo que usted nos planteaba a nivel de las consecuencias económicas muy positivas, comerciales que puede tener el país con un proyecto de esta magnitud, ¿no? Por infraestructura. El presidente habló mucho en campaña electoral, le decía a los oyentes, respecto a la necesidad de más puertos, puertos de cabotaje, todo lo que eso trae aparejado, más inversión, ¿no? Empresas y abaratamiento de costos, por ejemplo, para que sean más competitivas nuestras mercaderías. Pero además, y sobre todo, este proyecto cuenta con el aval del gobierno de la República Federativa del Brasil. Perfecto. Eso es un dato importante, muy importante. Muy importante. Doctor, dos preguntas para los que no sabemos nada de esto. Usted habla del corredor fluvial y corredor lacustre. ¿Qué viene a ser uno y otro? ¿Qué es? Fluvial es río, sí. Lacustre es lago. Ahí está. Es una combinación del tramo del río Cebollatí o del río Tacuarí con los lagos Laguna Merín y Laguna de los Patos, ¿no? Por eso que en el 70, estamos hablando de hace 50 años, en esa comisión que yo integraba como el último orejón del tarro, lo denominamos corredor fluvio lacustre. Se puede tener otra denominación. No, pero está perfecto. Está perfecto, pero además. Se ve que va rápido el proceso, ¿no? Va rápido. Sí, estamos hablando de hace 50 años, efectivamente. Qué increíble. Pero bueno, creo que esta es una iniciativa muy, muy importante, que el presidente está interesado en llevar a cabo, que cuenta además con empresarios que están interesados también en invertir, y con el aval de un gobierno como el gobierno brasileño, que siempre mostró disposición para llevar adelante este emprendimiento, porque para Brasil tiene la ventaja de que va a abaratar también el costo de transporte de sus cargas desde el sur del estado de Río Grande do Sul hacia los puertos del norte de este complejo lacustre. Nos daría más conectividad con el sur, con Río Grande del Sur, incluso Brasil, que está precisamente también en un proyecto interesantísimo de infraestructura, de puertos, de caminería, de trenes incluso. Se va a invertir en vías ferroviarias vinculadas al transporte de mercadería. Uruguay, si se engancha a ese proyecto también, ¿no? Sería muy favorable. Es buena noticia la que nos da, doctor. Y yo recordaba que el presidente actual siempre mostró mucha preocupación por este tema, ¿no? Era una de sus promesas también, comenzar a mejorar eso. Efectivamente. Otro tema que yo quería mencionar, porque hay novedades muy recientes, es el que tiene que ver con el emisor subacuático de aguas cloacales industriales de la República Argentina. A ver qué pasó ahí. Un portal argentino ha publicado, se llama lanoticia.1.com. El 1 de mayo pasado publicó la noticia de que se había efectuado una reunión por Zoom
entre la presidente de Aguas y Saneamientos Argentino, AISA. AISA, la arquitecta Malena Galmarini de Massa, y que habían concurrido a esa reunión el subsecretario de Ambiente Sergio Fedorovsky, el secretario de Infraestructura Hídrica Carlos Rodríguez, el director de Acumar, etcétera, grandes personalidades de la administración vinculada con esa temática a la República Argentina, y por otro lado, representantes de nuestro país, que presumo que serían fundamentalmente los delegados del Uruguay a la Comisión Administradora Río de la Plata. Claro, claro. El portal dice que después de las exposiciones efectuadas por la arquitecta Galmarini y otros expositores, la delegación uruguaya había prestado su total conformidad a lo informado, y la reunión había sido muy satisfactoria en ese sentido. Yo recibí la información de parte del embajador Raúl Estrada Alzuela, un diplomático argentino que se ha especializado en temas ambientales, que ha estado desde hace mucho tiempo analizando todo lo relativo al proyecto de la cuenca Matanzas-Riachuelo, que ha sido además miembro del equipo legal argentino en el juicio contra nuestro país por el caso Goña, y me manifestó que obviamente no le preguntaron los representantes de nuestro país a la arquitecta Galmarini si el sistema de tratamiento de las aguas que allí se ha instalado elimina elementos como el nitrógeno, el cromo, el fósforo e incluso las bacterias. Claro. Y él me contestó que no le podían contestar afirmativamente, porque se trata simplemente de un colador que retiene los elementos sólidos y deja pasar lo que tiene que ver con las bacterias y los elementos químicos. Es decir, consiste nada más que en un colador que retiene los cuerpos sólidos y los otros siguen viaje. Yo creo que esto tiene mucha importancia. Yo creo que este tema específicamente tendría que ser aclarado por nuestra delegación, y para eso hemos sustentado con el embajador Carlos Orlando la tesis de que se debe ir a una consultoría independiente. Claro. En un artículo que publiqué recientemente en el diario El País, manifesté que si este emisor cloacal, que va a arrojar 2.300.000 metros cúbicos de aguas cloacales industriales al Río de la Plata, no elimina el nitrógeno y el fósforo, allí se va a producir un caldo de cultivo para las cianobacterias. Este tema tiene que ser dilucidado, más bien cuando en nuestro país una autoridad de prestigio mundial, como es el doctor Daniel Panario, ha dicho que el sistema instalado en este enorme emprendimiento, que es el túnel de aguas fluviales, cloacales e industriales de la República Argentina, no elimina elementos químicos como los que he mencionado. Doctor, es un tema realmente, como usted dice, de vital importancia ahora ya, y lo de la comisión de expertos independiente y técnica es fundamental. Yo no veo, respecto a este tema, que es de extrema delicadeza, que puede afectar y gravemente nuestros recursos naturales, tanto de los argentinos como de los uruguayos, este mar común, y una bendición además, este mar, a modo de un estuario, de un golfo, que nunca sabemos bien cómo definirlo, porque es maravilloso, y nos permite incluso un puerto genial, ¿no? Y quizá otros. No veo manifestaciones populares, presión popular, la sociedad civil organizada, presionando inclusive a este gobierno para que tome cartas en el asunto y defina mejor esta situación que usted plantea. Bueno, que se nos aclare, que se dilucide el tema del vertido de estas aguas cloacales, de estos desperdicios, respecto a cómo van a ser tratadas. Porque parece que no importa el tema, ni lo preguntan, como usted nos acaba de decir. Doctor, el artículo que usted publicó en El País, ¿cómo es el título del artículo? Así lo busco y después lo compartimos.
La verdad, yo no recuerdo el título. ¿No lo recuerda? Bueno, después me lo pasa entonces por vía interna. Pero creo que se refiere al emisor de aguas cloacales. No, Perfecto. allí destaco lo siguiente, frente a aquellos que insisten de que por el sistema de las corrientes no va a haber ninguna posibilidad de contaminación de nuestras costas, y menos a las costas de Colonia, dice especial hincapié en el hecho de que el nitrógeno y el fósforo son caldo de cultivo de las cianobacterias. Claro. Las cianobacterias, según científicos uruguayos de gran prestigio, contienen en sus células unas vesículas que se llenan de gas, lo que las hace flotar e incluso ser transportadas por el aire. Claro. De modo pues que si ahí si no se pueden eliminar, por ejemplo, el nitrógeno y el fósforo de esos enormes efluentes que va a lanzar el año próximo, o el 2023 a más tardar, este emisor de aguas cloacales, vamos a tener un problema muy serio. ¿Qué problema? Y aclaro que cuando se habla de recurrir al agua de Arasatí, de la zona de Arasatí, para transformarla en agua potable y suministro a la ciudad de Montevideo y zonas metropolitanas, no se toma en cuenta que las cianobacterias generan un campo que es de difícil potabilización. No digo que no se puedan potabilizar las aguas con cianobacterias, lo que digo es que sale mucho más caro hacerlo. Claro. Entonces, o se tiene que estar preocupada, el medio ambiente tiene que estar preocupado, mientras que en esta reunión estuvo el subsecretario de Ambiente, el director de infraestructura de este tipo de emprendimientos. En esa reunión Zoom, el ministro de Ambiente nuestro duerme una siesta realmente muy poco oportuna y propicia. Sí, sí, sí. Da la sensación de que parecería que no tiene una gran autonomía de toma de decisiones, ¿no? Como que está haciendo los deberes de ciertas pautas, no sé, no se lo escucha, no se lo ve. Ha pasado con el, bueno, es un tema, harina de otro costal, dirían algunos, no sé si harina, pero tema político de otro costal, lo que ha pasado con el ex ministro Bartol, que también ante la opinión pública daba la sensación de un ministro muy tibio, aparecía poco, en un ministerio muy complicado, que en su momento voy a tratar ese tema, pues es un ministerio muy complicado, donde el funcionariado público que todos los uruguayos tenemos es un funcionariado cooptado por prebendas políticas anteriores y que son militantes, no solo son ideologizados, sino que son militantes, operadores políticos que se sostienen dentro de ese ministerio y de una izquierda bastante radicalizada, y bueno, ahí hay un campo minado que se ve que no lo supo trabajar muy bien. Y ahora aparece la figura de Martín Lema, que es del riñón del presidente, es abogado, con una gran experiencia política, y el presidente incluso dice que le quiere dar una impronta más política al ministerio. Seguro que dirán en la interna del gobierno, en buena hora quizá, esa decisión estratégica, y veremos cómo le va al ex diputado y ahora flamante ministro de Medio Ambiente, del MIDES, del Ministerio de Desarrollo Social. Y en el caso del medio ambiente no estamos los uruguayos escuchando opinión sobre este tema, no se escucha al ministro hablar de estos temas. Lo de las cianobacterias es increíble, además porque es ese musgo verde que vemos cuando hay aguas contaminadas, que se lo ha visto, doctor, usted recordará, en determinadas épocas del año se ha visto, incluso en las playas de Maldonado ya, en Rocha, y si eso llega ahí, quiere decir que está complicada la mano, ¿no? Para que lleguen esas cianobacterias, que además perjudican muchísimo la industria turística también, porque no es nada agradable a la vista, y en catálogo de propaganda turística de las playas uruguayas o de las aguas uruguayas, brindar imágenes con cianobacterias no debe ser nada provechoso a nivel comercial incluso. Si usted me permite, yo quiero precisar muy claramente la posición que el embajador Carlos Orlando y yo hemos sostenido, ahora con el apoyo del doctor Juan Uribe Stemmer, que es un distinguido especialista. Sí. Nuestra posición no es obstruir, no es obstaculizar de que este emprendimiento se lleve a cabo. Claro. Lo consideramos necesario para la ciudad de Buenos Aires y para la República Argentina. Claro. Lo que pretendemos es simplemente que lo hagan bien, de que el sistema de tratamiento de las aguas sea eficiente. Claro. Y no podemos estar a lo que diga la arquitecta Galmarini de Massa, ni a los más asesores que tiene Aguas y Saneamientos Argentinos. Necesitamos una consultoría independiente que venga y diga, no,
el embajador Orlando y el doctor González Lapegne y Juan Uribe Esteban no tienen razón. Este sistema elimina los elementos químicos y las bacterias que podrían ser transportadas por este emisor subacuático. Exacto, exacto. Y ahí se termina la cosa. Claro. Pero denos una consultoría independiente, no una que está absolutamente comprometida con una obra que cuesta más de $1.000 millones. Seguro, Por sí. favor. Seguro. Sí, Denos la tranquilidad, denos con una consultoría independiente que pueda actuar con absoluta objetividad. Denos a todos, a los habitantes de ambas costas del Río de la Plata, la tranquilidad de que los elementos químicos, los colibacilos y demás bacterias Sí. no van a ser A comprometer la salud de las aguas, claro. objeto de contaminación del Río de la Plata. Claro, exactamente, exactamente. Sí, ese es el tema puntual, está bien aclararlo. El tema puntual es que ustedes piden que se haga un estudio independiente técnico que, bueno, disipe esas dudas respecto al tratamiento de las aguas. No hay ninguna oposición a esa obra y a esa magnitud de obra que es necesaria para la planta urbana de Buenos Aires, sino para hablar bien pronto y en criollo que se haga bien, y sobre todo ese tema puntual, tratamiento de aguas. Doctor, muchísimas gracias una vez más por conversar con nosotros, por darnos este panorama y enseñarnos de qué se trata este tema tan delicado, como el caso del emisor subacuático que se está construyendo en la República Argentina a través del gobierno de Buenos Aires, esta empresa, y un Uruguay que queda ahí en silencio y que acepta el dictamen técnico interesado, ¿no?, de parte interesada, sin apelar a otra solución. Nos reencontramos el próximo lunes, si le parece bien, doctor. Esperemos que así sea, que pase muy bien. Buen día, gracias. El doctor Edinson González Lapeire conversando con nosotros, abogado, catedrático, grado 5 en Derecho Internacional Público-Privado y en Derecho Marítimo y Portuario. Nos reencontramos mañana a partir de las 10 de la mañana, porque tenemos que seguir buscando y viendo y entendiendo y sabiendo en dónde estamos. Libertas, una organización por la libertad, la república y la democracia, por una formación de ciudadanía en democracia. www.libertas.uy. Café Jurado, directamente desde la planta hasta su propia taza, siempre garantizado.